Mi nombre es Leonardo Gedlin Chago Reyes y en esta ocasión voy a resolver un ejercicio del tema de dilatación, el cual dice: un agujero circular en una placa de aluminio tiene un diámetro de 100 centímetros a 0 grados centígrados. ¿Cuál será su diámetro cuando la temperatura es de 100 grados centígrados con un alfa de 2,3 por 10 a la menos 5? Por datos sabemos que el diámetro del circular de ese agujero es de 100 centímetros. Lo que nos pide calcular es en cuánto cuál va a ser su diámetro final tras alcanzar los 100 grados centígrados, porque en este punto está a 0 grados centígrados. Así que vamos a empezar por tomar nuestros datos. Nos dice la temperatura inicial va a ser igual a 0 grados centígrados. La temperatura final es de 100 grados centígrados. El alfa que vamos a usar, que nos da por datos, es 2,3 por 10 a la menos 5. El diámetro inicial, dato, es 100 centímetros y nos pide calcular el diámetro final. Para calcular esto tenemos que tener en cuenta que en este ejercicio el diámetro final va a ser igual al diámetro inicial por 1 más el alfa por la variación de la temperatura. Entonces el diámetro final va a ser igual a diámetro inicial, que es 100, por 1 más el alfa, que es 2,3 por 10 a la menos 5, por la variación de temperatura, que es 100 temperatura final menos 0 temperatura inicial. Tanto la diámetro final es igual a 100 por 1 más 2,3 por 10 a la menos 5 por 100, porque 100 menos 0 es 100, por 100. Y efectuando esto, el diámetro final nos sale que es igual a 100,23, siendo esta la respuesta centímetros, siendo esta la respuesta a nuestra pregunta. Bueno, ahora este ejercicio dice: una barra de acero tiene 3 centímetros de diámetro a 25 grados centígrados. Un anillo de bronce tiene un diámetro interior de 2,992 a 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura en común entrará justamente el anillo en la barra? Considerando que el alfa del acero es igual a 1,1 por 10 a la menos 5 y el alfa del bronce es igual a 1,9 por 10 a la menos 5. Primero que nada vamos a recabar datos. Nos dice que el acero tiene un diámetro de 3 centímetros. Esto puede ser como su diámetro inicial, ya que su diámetro final no sabemos, pero dice que va a ser en común con el del bronce. Ahora también nos dice que está a una temperatura de 25 grados, cual también lo consideraríamos como su temperatura inicial. Ahora, en cuanto al anillo de bronce, nos dice que su diámetro interior va a ser igual de 2,992 y su temperatura es en común también, que es igual a 25 grados centígrados. El alfa para el acero es de 1,1 por 10 a la menos 5 y el alfa para el bronce será igual de 1,9 por 10 a la menos 5. Para tenerte en cuenta esto tenemos que aplicar la fórmula que nos dice que, que la longitud final, o en este caso el diámetro final, va a ser igual al diámetro inicial por 1 más el alfa por la variación de la temperatura. Y esto aplicaríamos tanto en el acero como el bronce, pero un dato nos dice aquí que a qué temperatura en común entrarán justamente en el anillo de barra, o sea, quiere decir que los diámetros finales en ambos casos van a ser iguales. Por ende podemos decir que el diámetro final para el acero va a ser igual al diámetro final para el bronce. Y si tenemos estos dos datos podemos igualar esta parte de la ecuación,
del acero y del bronce, así que simplemente reemplazamos el diámetro para el acero, es decir, que el diámetro inicial, que es 3 por 1 más el alfa, que es 1,1 por 10 a la menos 5, va a ser igual al del bronce, que su diámetro inicial es 2,992 por 1 más 1,9 por 10 a la menos 5. Aquí es por el intervalo por la variación de la temperatura. Aquí también por la variación de la temperatura. Que como es en común, porque nos dice a qué temperatura en común, y ambos inician a 25 grados centígrados, así que tienen una temperatura en común, podemos considerarla en común entonces. Así que simplemente ya realizamos aquí en otra manera distributiva, sería 3 más 1, no, más 3 por 1,1 por 10 a la menos 5 variación de la temperatura, sería igual a 2,992 por 2,992 por 1,9 por 10 a la menos 5 variación de la temperatura. Ahora realizamos los ejercicios, sería 3, el 2,992 pasamos a restar, 2,992 sería igual a 2,992 por 1,9 por 10 a la menos 5 variación de la temperatura, y esto de acá lo pasamos a restar, sería 3 por 1,1 por 10 a la menos 5 la variación de la temperatura. Ahora 3 menos 2,992 sería igual a, despejamos la variación de la temperatura, sería igual por 2,992 por 1,9 por 10 a la menos 5 menos 3 por 1,1 por 10 a la menos 5. Y ahora esta expresión, despejando la variación de la temperatura, va a ser igual a 3 menos 2,992, y lo que está de acá lo pasamos a dividir, que sería 2,992 por 1,9 por 10 a la menos 5 menos 3 por 1,1 por 10 a la menos 5. Y efectuando esta operación nos sale que la variación de temperatura va a ser igual a 335,4579. Una vez teniendo este dato, podemos hallar la temperatura final o la temperatura en común, como nos dice. Que tenés que recordar que la variación de la temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Si despejamos la temperatura final, va a ser igual a la variación de la temperatura más la temperatura inicial. Ahora simplemente reemplazamos. La temperatura final va a ser igual a la variación de temperatura, que es 335,4579 más la temperatura inicial, que es de 25. Y nosotros realizamos la suma, y va a ser igual a 360,4579 grados centígrados, siendo la respuesta a nuestra pregunta. Bueno, ahora dice, una barra de cobre mide 8 metros a 15 grados Celsius. Dice, hallar la variación que experimenta su longitud al calentarla hasta 35 grados Celsius. Lo que tenemos que hacer primero es recabar los datos que nos da el ejercicio. Nos da que la temperatura inicial cuando la barra está a 8 metros es de 15 grados Celsius.
su temperatura final, que por dato nos da, va a ser igual a 35 grados Celsius. Ahora, en cuanto al alfa, nosotros tenemos que buscar el dato porque no los dan, pero nos dicen que se trata de una barra de cobre. Así que nosotros debemos de hallar el coeficiente a usar para el cobre de dilatación lineal, y tras buscar nos dice que equivale a 16,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Y bueno, su longitud inicial es de 8 metros por dato que nos dan, ¿no? Entonces ahora nos pide calcular la variación de la longitud. Eso es lo que nos pide calcular. Así que aplicamos la fórmula que nos dice que la variación de la longitud va a ser igual a la longitud inicial por el alfa por la variación de la temperatura. Entonces la variación longitud va a ser longitud inicial, que nos dan de dato es 8 por el coeficiente, que es 16,5 por 10 a la menos 6 por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, o sea 35 menos 15. Entonces la variabilidad de la longitud va a ser igual a, si nosotros transferimos, sería 8 por 16,5 por 10 a la menos 6. 5 se van, quedaría 2, entonces sería por 20. Así que nosotros efectuamos esto y nos da que la variabilidad de la longitud 8 por 16,5 por 10 a la menos 6 por 20. Y esto nos da como resultado 2,64 por 10 a la menos 3, siendo esta la respuesta a nuestra pregunta. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de calor que nos dice el problema. Un clavo de hierro con un calor específico de 400 joules sobre kilogramos por grados Kelvin, que se encuentra a una temperatura de 15 grados Celsius, se clava en una tabla y sufre un aumento de temperatura. Si se supone que el 65% de la energía cinética de un martillo de 1.50 kilogramos que se mueve a 7 metros sobre segundos se transforma en calor que fluye hacia el clavo y no sale de él. Y la pregunta que nos dice es: ¿cuánto será la temperatura final del clavo de 8 gramos golpeado 10 veces? Bueno, vamos a tomar en cuenta. Primero, paso a paso, apuntamos. Tenemos un clavo de hierro. Un clavo de hierro que tiene un calor específico de 470 joules sobre tiene una temperatura de 15 grados Celsius también. En la tabla sufre un aumento. Si se supone que el 65% de la energía cinética, y recordamos que vamos a usar K en este caso como una variable o para reemplazar la energía cinética. Energía cinética es igual a un medio de la masa en este caso por el volumen, velocidad al cuadrado. Esa es energía cinética. Primero, ¿qué nos dice? La energía cinética de un martillo, y ahí nos da la masa y nos da que la velocidad. Y eso se va a transformar en calor, que es conocido como Q, que nosotros contamos. Ahora, que fluye hacia el clavo y no sale de él. Bueno, primero tenemos que resolver esto. La masa para esto es de 1.5 kilogramos. Lo dejamos en kilogramos. Y tenemos también la velocidad, que es 7 metros por segundo. Este es V, velocidad, la masa. Y reemplazamos la masa, ¿no? Sería 1.50 kilogramos y la velocidad 7 metros sobre segundo. Al cuadrado, pero esto es al cuadrado. Y sería 2. Este es 2. Y nos va a salir un valor ahí. 1.5. 7 al cuadrado. 2. Nos sale 36.75. 36.75. Pero 36.75, ¿qué? Como sabemos, acá tenemos kilogramos, acá tenemos metros sobre segundo, pero al elevarlo al cuadrado, esto sería metro cuadrado, segundo cuadrado. Y recordando que un joule es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, entonces nos quedaría en joules. Esto es lo mismo, un joule. Entonces nos queda en joules eso. Ahora sí. Luego de esto, ahí nos dice
que suponemos que es 65% de la energía cinética, entonces solo el 65%, entonces multiplicamos por 0,6. A ver, que nos da 22.05. Entonces esto multiplicado por 0,6, o sea el 60% es eso, 0,6, nos da 22.05 joules. Ahora eso nos dice que se convierte en calor, ¿ves? Acá dice, una vez se se transforma en calor, o sea acá va a ser entonces, acá va a ser lo mismo, ¿no? Pero acá también nos dice, fluye hacia el calor, ¿cuánto es la temperatura? De 8 gramos golpeado 10 veces, entonces esto ya lo podemos multiplicar por 10. Entonces 22.05 por 10 sería 220, ¿no? Ajá, 220. En este caso sería, ¿no? Ya. Ya, no me cree. Ya, recordando que para hallar el calor, aquí es igual el calor. Sabemos que el calor es igual a masa sobre el calor específico sobre la variación de temperatura. Con esto pues, vamos a encontrar la variación de temperatura que nos dice, ¿no? ¿Cuánto será la temperatura final? El clavo de 8 gramos golpeado 10 veces. Entonces, como ya tenemos Q, también tenemos la masa, también tenemos el calor específico, entonces despejamos, ¿no? Entonces, la variación de temperatura será igual a Q sobre masa calor específico, que en este caso es igual a 220,5. ¿Cuánto es la masa de 8 gramos? Pero 8 gramos, esto está en joules. 8 gramos es igual a 0,008 kilogramos. Tenemos que trabajar en kilogramos. Entonces, 0,008 kilogramos por calor específico, que nos dan 470 joules kilogramo por grados Kelvin. Acá kilogramo con kilogramo se van, joule con joule se van, y nos va a quedar la temperatura en grados Kelvin. Así dijo así. A ver, ahora sí. 30.5 entre 0,008 por 470. Hace 58. Variación de la temperatura 58,6436 36 grados Kelvin. Y así nos estaría quedando la variación de temperatura. Pero nos olvidamos algo. Nos dice la temperatura final. Esta es la variación de temperatura. Por eso es que nos daban que temperaturas de 15 grados, ¿no? Que es que se encontraba inicial. Entonces, si sabemos, vamos a marcar aquí. Sabemos que la variación de temperatura es igual a final menos inicial. Entonces, inicial ya tenemos. Temperatura final sería igual. No, esto está muy feo. Como está de resta, pasaría a sumar entonces. Pero también tenemos una cosa. Esta está en grados Celsius. Para convertir. Entonces, grados que ahí ahora sí lo pasamos así, ¿no? Esto sería ahí. Temperatura final es 58,6436 grados Kelvin. Más, ¿no? 188 grados Kelvin también. Que la temperatura final sería de 58,6436 346,6436 grados Kelvin. Y eso sería todo. Aquí tenemos otro ejercicio de calor que nos dice: una bala de plomo de 3 kilogramos a 30 grados Celsius es disparado con una rapidez de 240 metros sobre segundo a un gran bloque de hielo a 0 grados Celsius, en el que se queda incrustado, o sea, se queda la bala, o sea, no le traspasa, se queda en el hielo. Y la pregunta que nos dice es: ¿qué cantidad de hielo se derrite? Bueno, primero, ¿no? Sabemos que la bala tiene una energía cinética. Es energía cinética. Una de sobre... Bueno, ya. Esta, vamos a dibujar. Va a ser esto. Esto es un cubito de hielo, ya. Es un cubito de hielo. Y la bala va a pasar, ¿no? Y dice que se queda incrustado. Al quedar incrustado, la bala va a transferir calor al hielo y eso va a hacer que se derrita. Y bueno, sabemos que el calor es igual a calor específico más masa por variación de temperatura. Pero, y como se va a quedar quieto ahí la bala, la energía cinética es que se va a perder. O sea, va a ser parte ya del hielo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sería la energía cinética de la bala más el calor de la variación de la temperatura del hielo. Eso sería igual a la masa del hielo por el calor de... Eso va a ser igual al calor latente, ¿no? O sea, multiplicado por el calor latente. Bueno, todo eso vamos a escribir, ¿no? Antes que sea masa, ya esta es la parte, velocidad cuadrada. Eso ya va a ser parte del hielo, ¿no? Claro, la masa va a quedar, es de la bala, no, eso no tiene que ver. No, pero sí la calor de la variación de la temperatura, que esto va a ser igual, ¿no? A la masa del hielo por el calor latente. Ya, primero los datos. El plomo, ya que se sabe, es de 128 joules sobre kilogramos Celsius. Ese es el calor específico del plomo. Y el calor latente, en este caso vamos a usar el 3.33 por 10 a la 5 joules por kilogramos. Entonces, pero como queremos hallar la masa del hielo, o sea, cuánta masa se ha derretido, ¿no? Este calor latente vamos a pasarlo solamente para dividir. Entonces sería 1 sobre calor latente, masa de 1 medio, es igual, todo es igual, pam. Y ahora sería masa del hielo. Ahora todo eso reemplazando, vamos a reemplazar.
Entonces m más h, entonces, sería 1 sobre, reemplazamos esto, ¿no? 3,33 por 10 a la 5. Y la masa, en este caso está en gramos, ¿no? Esa es de la bala, esa es la masa, 3 gramos. Pero acá estamos trabajando en kilogramos, entonces sería 0,003. Entonces, esto, 3 paréntesis, la velocidad al cuadrado, que sería 240 al cuadrado sobre 2 más el calor específico y la variación de temperatura, 128. Y ahí nos dice la variación de temperatura, que acá ya nos dicen una bala de plomo de 30 grados, entonces 30, ponemos 30. Y eso tenemos que multiplicar. ¿Cuánto nos da multiplicando ello? 1 sobre 3,33 por 10 a la 5, paréntesis 0,003, paréntesis 240 al cuadrado entre 2, 128 por 30. Eso nos da un resultado de 0,99. 0,99, pero eso no está dando en kilogramos, ajá. 3 por 10 a menos 0,003 por 30, 128, 240, entonces ahí se puede estar 0,99 324 ya, kilogramos. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que nos dice un calorímetro de capacidad calorífica de 5 caloríficos sobre grados Celsius contiene 45 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius. Si se vierte dentro de él 100 gramos de agua a 20 grados Celsius, ¿cuál es el estado final del conjunto? Bueno, primero vamos a hacer nuestro diagrama o el grafiquito que nos va a ayudar a comprender mejor, ¿ya? Dibujamos el gráfico. Primero de menor a mayor no tenemos. Acá está 45 gramos, es menos 10 grados, ¿no? El hielo, menos 10 grados Celsius. Acá, luego es el otro 20 grados. Ya, luego. Y en el punto medio, voy ahí que se va a derretir el hielo, ¿no? En 0 grados. Y así que tenemos el calorímetro. Esto de 10 es. Acá tenemos 45 gramos de hielo. Acá tenemos 100 gramos de hielo. De hielo, digo, de agua. Ya está. Ya, esto va a ir hacia acá, ¿no? Esto va a ganar. Él acaba de perder calor. También hacemos lo mismo con nuestro calorimétrico, que sería el Q1 y esto Q2 y esto sería Q3. Pero sabemos que Q es igual a masa por el calor específico de la variación de la temperatura. Bueno, ya, pero reemplazamos entonces, ¿no? Pero acá nos dice el calorímetro, la capacidad calorífica 5 calorías por grados Celsius. Eso nos quiere decir que el producto de estos dos es igual a 5, entonces sería 5. Y la variación de temperatura sería, aquí es menos 10, o sea, final es 0, sería menos 10 sería 10, entonces acá sería por 10. Ese es Q1, Q1 entonces sería Q1 es igual a 50, acá ponemos igual a 50. Ahora Q2. Y lo mismo, ¿no? Masa por calor específico, en este caso va a ser de hielo, no será el calorimétrico, ¿no? Y la variación de temperatura, que también sería 10, ¿no? Como nos calcula aquí lo mismo. Y ahí lo vamos poniendo. Y la masa en este caso es de 45. Y el calor específico del hielo, que ya eso ya está dado, ¿no? Ya sabemos, eso es 0,5. Y por 10, entonces sería Q2. Eso multiplicado nos da 225 cal. Acá tenemos falta 225. Ahora Q3 nos falta, ¿no? Acá lo leemos. Oye, ¿qué ahorita? Q3. Tiene que ser igualito nomás. Ya reemplazamos ya más, es 100 gramos. A 100. Por calor específico del agua es 1, eso ya se sabe. Y la variación de temperatura sería final menos inicial. 0 menos 20 sería menos 20, va a ser negativo, ¿no? Y nos daría, pues, 2000, ¿no? Ya está, esto negativo, ¿no? Hay que ponerlo así. Pero nos estamos olvidando de algo, que es el calor latente. Esto es cuando no se trabaja cuando es en agua, ¿no? Vaporización y eso. El calor latente, que en este caso es, pues, es ml, le pone, ¿no? En este caso. Acá lo vamos a poner, o poner como variable, ¿no? Como es 45 de hielo, ese 45 menos, no sabemos cuánto, entonces vamos a poner menos x. Y ya sabemos que la fusión latente es 80, ¿no? En este caso vamos a trabajar con 80. Ya, hasta ahí lo dejamos. Pero esto ya lo reemplazamos todito, ¿no? Que sería Q1 más Q2 más Q3 más Q4 es igual a 0. Ya, bueno, reemplazando pues nos daría esto, ¿no? Que Q1 es 50, Q2 es 225, Q3 es menos 2000, pero lo pasaríamos al otro lado como 2000. Para no complicarnos, así que Q4 sería pues, ¿no? 80 por 45, vamos a multiplicar 80 por 45, que sería 3600, menos 80x sería 600 menos 80x, despejamos 80x, acá la suma sería 300, no 3000, acá sería 3000, 3875, este es 80x, lo pasamos como acá 80x positivo, que sea, y esto lo doblemos, no, bueno, mentira lo pasamos, pero bueno. Y ya está, 2000, en eso nos quedaría, la resta de esto sería 1875 igual a 80x,
X finalmente sería 23,44. ¿Qué? Gramos. Ya está. Pero ese es solo X, pues aquí nos falta algo. Es en X estaría representando pues el hielo, ¿no? Este es hielo. Sería... ¿cuánto es? Aquí cuenta 45, entonces X es eso. Entonces 45 menos 23,44. Eso nos daría, a ver, vamos a comprobar, 45 menos 23,44. Nos daría 21,56. 45 menos 23,44. 21,56. Eso nos daría 21,56 gramos también. Pero ¿eso qué sería? Ese es agua. Agua. Ahí está.